Praga, un mundo de historias cotidianas. Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años. Hola amigos, ¿cómo están? En un nuevo episodio del podcast Praga, un mundo de historias cotidianas, hablamos con Daniel Inger, el embajador de la canción folclórica checa. Pese a haber nacido en Argentina, tuvo una infancia checa debido a las costumbres que mantuvieron sus abuelos moravos, quienes emigraron a Buenos Aires en 1923. Daniel se puso a estudiar checo y formó un conjunto para interpretar canciones folclóricas checas y eslovacas, un trabajo incansable que realiza con mucho amor y en memoria de sus queridos ancestros. Písničky jsou jako perličky na sňůrce navlečené. Aunque el músico Daniel Inger nació y vivió siempre en Argentina, asegura que tuvo una infancia completamente checa. La explicación no es para nada compleja, simplemente pasaba en esa etapa fundamental de la vida mucho tiempo con sus abuelos en los clubes de la comunidad checoslovaca a los que aún sigue volviendo. Íbamos mucho a los clubes checos, acá en Olivos, por ahí ubicás acá en zona norte de Buenos Aires, había un club checo y había club checos por muchas zonas de Buenos Aires. Entonces se hacían torneos de bowling, de bolos, entonces yo conocía todos los clubes a los que ahora estoy yendo de grande. Entonces yo iba cuando tenía 5 años y ahí escuchaba mucho las mismas canciones, comíamos las mismas comidas, escuchaba hablar y mis abuelos sí me enseñaban algunas palabras y algunas frases que ahora, al haber aprendido un poco de checo, ahora entiendo por cómo estaban construidas. De hecho, cuenta Daniel Inger que cuando se pone a hablar con otros descendientes de su edad, todos coinciden precisamente en eso. Una de las grandes satisfacciones que tienen al aprender checo de adultos es enterarse de lo que decían sus abuelos cuando el checo, como suele suceder en muchas otras comunidades, era una especie de lenguaje en código para que no se enteraran los niños. Él llama el viaje interno a ese regreso a la infancia a través del idioma que hoy lo conecta a toda una rama de su familia. Todos de parte de mi papá, tanto su padre como su madre vinieron de Moravia, de pueblos que están muy cerca. Yo ahora tengo más relación con la familia de mi abuela paterna, que eran de un pueblito que se llama Cheikovice, que está cerquita de Brno, uno de los tantos pueblitos que son vitivinícolas y que es muy, muy hermoso. Yo fui un par de veces a visitarlo y yo tengo una tía en Praga, así que cuando yo voy, ella me lleva a pasear y me hospeda y hago una vida de checo durante unos días, así que eso me encanta. Y todo eso es de la familia de mi papá. Y de parte de mi abuela y de parte de mi abuelo, eran de Hodonín. La situación de Daniel Inger es bastante representativa de lo que es la inmigración checa en Argentina, una comunidad muy importante que proviene sobre todo de la región de Moravia. Además, durante sus viajes a Chequia le fue ocurriendo algo que también suele pasarle a muchos otros descendientes de checos: enterarse de verdades muy fuertes sobre su familia que ignoraban a causa de un gran silencio que por distintas razones decidieron adoptar muchos inmigrantes al llegar a su nuevo destino. En el caso nuestro fue porque de parte de mi abuela eran judíos y entonces vino mi abuela y su hermano y quedaron otros hermanos y ellos los mataron en campos de concentración. Entonces, claro, la culpa y la tristeza de estar acá y saber qué estaba pasando allá en la ocupación nazi era como que no se hablaba. Y yo todo eso lo fui sabiendo después cuando fui a Praga y me lo contó mi tía. Así que fue como una historia nueva. Fue un poco angustiante porque yo después acá en Argentina ya no tenía con quién compartirlo.
Agrega que todos sus familiares pasaron, de hecho, por el campo de Terezin y para él fue muy emocionante reconocer sus nombres en las paredes de la sinagoga de Pincas. En todo caso, esa angustia funcionó también como un motor para que Daniel Inger empezara a involucrarse cada vez más con la comunidad checa en Argentina, sobre todo a partir de lo que es su gran pasión, la música. Yo toco el piano desde chico, pero el acordeón lo empecé a tomar un poco más de grande, y ahí con el acordeón yo empecé a tocar música de Europa y música de Europa del Este, y vi que eso me era lo que me empecé a dar cuenta que eso era la música que me identificaba. Yo estuve tocando muchos años folclore argentino, ¿no? Porque suele ocurrir con las vidas de las personas, ¿no? Que te querés diferenciar de lo que significaba un poco la música de los abuelos, que era la música checoslovaca. Entonces empecé a tocar mucho folclore argentino y toqué con artistas de mucho nivel, de mucha trayectoria. Entre esos artistas, Daniel Inger recuerda especialmente a los Carabajal. Sin embargo, como el folclore argentino no suele estar tan asociado con Buenos Aires, él sintió que haber nacido en la capital le imponía una especie de límite. Entonces decidió explorar sus propias raíces hasta que en el año 2007 formó la banda del Viejo Mundo, hoy llamada Vesmir, con la cual se dedica a tocar música centroeuropea y fundamentalmente checa. Y si bien reconoce que al principio se esforzaba demasiado para que esas canciones sonaran lo más parecido posible al original, luego se dio cuenta de que era interesante incorporar algunos elementos de su propia cultura e incluso algunas palabras en español. En su repertorio, de hecho, hay algunos tangos checos a los que no puede evitar agregarles ciertos toques de tango argentino. Y entre las canciones que más gustan, hay un tango que se llama Tsiganka, que es gitana, que es un tango muy conocido, que inclusive también hay una traducción al alemán. Después hay otro que se llama Vile con Balinki, hay otro que se llama, hay uno eslovaco que se llama Prečota Pozdě Krasdampani, que también son tangos que no es como el tango porteño, pero se nota como hubo una influencia del inmigrante en el tango argentino también. Así que al argentino también le llama la atención, dice como tango checo, nunca había oído hablar. Me pasó con gente que conoce de tango argentino durante siglos, viene estudiando y se sorprende de que había tangos checos. En cuanto al acordeón, instrumento que también tocaba su padre, dice Daniel Inger que su sonido tan característico tiene la virtud de transportar a los inmigrantes a su lugar de origen y el don de ir directo al corazón de los oyentes. Hasta el momento grabó 2 álbumes con su banda y durante la época del COVID subió a Spotify un tercer disco de canciones checoslovacas que se llama 1923 en homenaje al año en que llegaron sus abuelos a la Argentina. Además, acaba de estrenar en varias comunidades checas Canciones Eternas, un documental que realizó durante 5 años junto al descendiente de eslovacos Juan Diamant para dejar registro de cómo los inmigrantes interpretaban esas canciones que parecen trascender todas las épocas. Y por un lado estuvo bueno porque fuimos mejorándolo, y después, bueno, el valor que tiene también es que muchas de las personas que están ahí ya no están, entonces quedó el valor de haberlo registrado a tiempo, ¿no? Porque por lo menos, si bien no están, porque ya es gente mayor, pero quedó su testimonio, su forma de cantar las canciones, que era lo que más me interesaba. La siguiente proyección del documental será el primer fin de semana de noviembre, en el marco de las jornadas checoslovacas que este año se harán en Brasil. Durante las entrevistas y encuentros que tuvieron con cada uno de los inmigrantes checoslovacos, Daniel Inger fue descubriendo también algunos aspectos que lo hacían reflexionar sobre la música y su propia vida. Por ejemplo, a raíz de una charla con un historiador de Praga, él se puso a pensar que en algún punto no existen fórmulas porque algunas canciones nacen con una magia que no se puede descifrar, y servir de puente a ese encanto fue, de hecho, lo que lo disuadió de componer. La verdad que siempre me hubiera gustado componer, pero esto que me pasó a mí, no sé, es como un milagro que cayó del cielo, porque yo toco todo este repertorio que no lo toca nadie en Argentina, o muy poquita gente. Entonces siento como si las hubiera hecho yo.
es como que, ¿qué voy a poner a componer si tengo todo esto porque a lo largo de todo este tiempo, muchísima gente a la que estoy muy agradecido me daba partituras y discos y partituras. Veían que yo podía hacer un canal de continuar con esta música, entonces tengo muchísimas partituras y libritos y letras, y bueno, todo eso para mí es como una recopilación. Al final terminé siendo un recopilador y de pronto también haciéndole versiones, y eso me apasiona, me encanta. La verdad que ya con eso soy muy feliz haciendo estas canciones. Aunque por supuesto le tiene un gran cariño a todas esas canciones, dice que siente debilidad sobre todo por Česká písnička, un tema que se convirtió en un himno para los inmigrantes. Su compositor, Karel Haschler, murió en un campo de concentración al igual que los familiares de Daniel Inger. Casi todos los días, sin embargo, lo descubre al menos un turista porque una escultura lo recuerda junto a su guitarra, nada menos que en las escaleras que conducen al castillo de Praga. Así llegamos, amigos, al final de este episodio. Les recordamos seguirnos en nuestra web espanol.radio.cz y en nuestras redes sociales Facebook y X. También pueden escuchar este podcast en Spotify, Apple Music y todas las plataformas de streaming. Los esperamos en la próxima semana.